Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nana Pauline. Las mujeres y las disidencias en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente, fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Unicornios, su podcast friki de confianza. La verdad es que voy a confesar que el tema de este podcast lo decidí hace menos de 5 horas, quizá. Bueno, lo sugerí y Raquel dijo que sí. Así estamos, por favor, sugiéranos cosas de qué hablar. No es cierto. La verdad es que el tema de hoy es un tema que me parece un poco relevante en la atmósfera actual del fandom y fandom adjacent, por muchas cosas y porque creo que hacen falta ciertos takes sobre este tema. En realidad quiero hablar un poco de censura, pero censura específicamente a cierto tipo de contenido, porque tengo muchas cosas que decir y nunca me convence nada de lo que encuentro. Bueno, a veces sí, pero en general nunca me convence nada en torno a este debate. Sobre todo cuando hablamos de censura de contenido explícito. Lo encuentro dividido en 2 takes muy específicos, que a lo largo de los años incluso en el fandom han tenido nombres. En el que hay gente que detesta el contenido explícito en los libros, en las películas, etcétera, etcétera, y vive en esta fantasía muy extraña de que ahora todo tiene sexo todo el tiempo. A las personas que dicen eso quisiera yo preguntarles ¿dónde? Porque les aseguro yo que no. Y al otro lado como hay ciertos textos que siempre me parecen muy liberales en el sentido neoliberal económico, entonces no sé. Pero bueno, yo quería hablar de este tema porque está muy en boga, porque por contexto, hace unos meses, 2-3 meses, Steam revisó sus políticas y baneó muchos juegos. Por presión de todos sus procesadores de pago. Los procesadores de pago salieron a decir que no era cierto, pero salió la compañía que maneja Steam a decir de no. Cuando nos empezaron a molestar, citaron políticas de Mastercard. Entonces, políticas de Mastercard para asegurarnos que para pues presionarnos, ¿no? Y luego le pasó lo mismo a otra plataforma de juegos indies, Itch.io. Y bueno, se hizo mucho ruido y creo que fue la primera vez que vi a las compañías de tarjetas de crédito responder y asegurar que ellos permitían cualquier transacción siempre y cuando fuera algo legal. Ninguno de los juegos que se banearon eran ilegales porque Estados Unidos tiene una legislación bastante permisiva en muchos sentidos. Pero bueno, el caso es que por eso el tema está como que en boga ahorita. Pero no es la primera vez que pasa, o sea, yo estuve en el momento en que Tumblr dijo, ya no vamos a permitir contenido explícito y no sé qué se inventó al respecto. Seguridad para sus usuarios, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que si tú entras a Tumblr hoy día, hay mucho contenido explícito de muy dudosa procedencia con personas claramente de carne y hueso que te puedes topar en la nada. Pero si subes una imagen con una buff, no sé, de una pintura renacentista, te la banean. Eso es un clásico de Tumblr. Entonces, no creo que haya servido de nada, pero sí fue una historia en la que Tumblr perdió a la mayor parte de la base de sus usuarios y nunca se recuperó de ello. Según yo fue cuando los vendieron a Yahoo y luego Yahoo los vendió a pérdida porque la movida le salió muy mal. LiveJournal le pasó lo mismo específicamente con fanfics, y es una historia bastante curiosa porque eliminaron un montón de cosas que ni temían ni la debían, y las cosas que supuestamente iban a eliminar se quedaron ahí. Entonces es una historia que se ha repetido por los siglos de los siglos de los siglos. Hubo un momento en el que OnlyFans estuvo como amenazado por esta situación por los pagos de las tarjetas de crédito. Yo tengo mis muy particulares opiniones sobre OnlyFans y su existencia, y creo que solo es posible su existencia en el mundo ultra neoliberal.
pero básicamente sufrió como del mismo tipo de presión, ¿no? De que tiende a asociar la sexualidad a cosas, digámoslo, como a algo sucio, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha pasado una y otra vez. Es un problema muy recurrente en Patreon, en el que cualquier escena subida de tono, aunque tú en tu Patreon, no sé, hayas marcado que dibujas arte explícito, cualquier escena subida de tono que a ellos no les guste puede tergiversarse para ser presentada como algo que no está permitido en sus políticas y te la bajan. Que es algo que he visto que le ha pasado a muchos artistas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto. Y quería hablar de este tema porque me interesa mucho lo dividida que está la opinión al respecto. Lo dividida que está la opinión al respecto, que en el fandom tiene nombre, pero yo me niego a meterme a ese debate. Em, y porque es la primera vez que vi como cierta respuesta, que vi cierta respuesta desde las empresas. No sé, al final todo esto es algo muy capitalista, que es de lo que platicamos el episodio pasado. Entonces, ajá, es un poco por lo que me interesaba el tema y ya me extendí mucho en la introducción. Ay, está perfecto que te hayas extendido. Pero sí, pues en gran parte es un poco hablar de esto, de la censura, sobre todo de la censura en cuanto al contenido erótico o sexual, que tiene muchos matices, pero específicamente dentro del fandom y estas cosas que ya mencionó Nea respecto a, pues, recientemente Steam e Itch.io, antes Tumblr y también LiveJournal e incluso también, por ejemplo, ahorita en Blue Sky, que también están cambiando sus términos, bueno, sus Además, reglas. los de Blue Sky son muy vagos. Ahorita me extiendo un poco sobre eso, pero ajá, sí. Sí, sí son bien, está como muy vago la manera, como las normas que ponen y que es, en general siempre como todas estas censuras que han pasado, todas estas plataformas, tienen mucho que ver, por supuesto, con la cuestión capitalista, como bien dice Nea, porque pues al final son plataformas que tienen transacciones, bueno, en el caso del LiveJournal no, en el caso del LiveJournal fue otra cosa, pero que tienen transacciones económicas y usan plataformas de pagos en tarjetas de crédito y justo los bancos siempre presionan para que no haya ningún tipo de contenido sexual en esas plataformas. Por ejemplo, en Tumblr, supuestamente el argumento, bueno, en general, en todas este tipo de censuras, como que el argumento siempre es como supuestamente como proteger y evitar específicamente cierto tipo de cosas como, por ejemplo, en Steam, supuestamente como la violencia hacia las mujeres, según. Y en el caso de Tumblr, supuestamente era como para impedir que hubiera como contenido sexual que implicara menores de edad y cosas así. Y me le metieron unos filtros súper chafas que efectivamente no borraron muchas de las cosas que sí eran pues pornográficas y dejaron otras que ni al caso. A mí me da mucha risa porque en ese entonces como que hasta te decía, esta publicación fue removida por el contenido. Y luego a mí me quitó varias cosas que eran como de, esto no tenía, o sea, no tenían ni siquiera nada que No ver, tenía ni ¿no? medio Cosas así, pero bueno. pezón Pero que creo se que viera ahí. algo que, por lo que a mí principalmente se me hace importante hablar de este tema y un poco como ser críticos al respecto de él, es por cómo todas estas políticas de censura en realidad no protegen a nadie y al contrario, por lo general las personas que están afectadas son personas dentro de la comunidad LGBT, porque en el caso de esto que pasó en Steam y en Itch.io, muchas de las cosas que fueron removidas sí eran not safe for work, pero muchas otras no lo eran. Y coincidentemente, todas las que no lo eran cosas que tenían contenido LGBT, ¿no? Entonces, como esta idea pues sí, de como conservadurista de pensar, no creo que esa palabra no existe, pero bueno, de pensar que todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT automáticamente es pornográfico. Entonces, por ejemplo, en Patreon, además de esto que ya mencionabas, ¿no? De que luego como que flaguea publicaciones
explícitas, está baneada la palabra yaoi. O sea, tú no puedes poner en tus publicaciones la palabra yaoi porque no te deja publicarla, te dice que no existe. Yo eso me di cuenta hace mucho tiempo que hice un video que tenía de título yaoi y lo quise poner y no me dejaba y dije, ¿por qué no me deja? Porque me decía, es que va en contra de los términos de servicios, o bueno, contra las reglas. Y yo como, pero pues, ¿de dónde está en contra? Y luego ya me puse a ver y fue como de, es la palabra yaoi, ¿no? Y siento que siempre está como dirigido hacia ese lado de esas limitantes. Y no sé, a mí se me hace muy, muy preocupante el cómo se está persiguiendo, porque a mí en general siempre me ha parecido que toda la cuestión de la prohibición en vez de la educación y de generar como, pues no sé, genuinamente estrategias para proteger a las personas, no sé, por ejemplo, a que los menores quizás no consuman este tipo de cosas o que es más importante que no lo consuman, que no sean parte de este tipo de cosas. Pero no sé, a mí se me hace como bien extraño y que es algo que además ha ido como en incremento. O sea, en lo de Levi Journal también fue toda una persecución. Igual el argumento era exactamente el mismo, ¿no? También de que supuestamente como para proteger a las infancias, a los menores de edad, hacen todo menos eso. Y en cuanto también como a la censura, también, por ejemplo, en Instagram o en general en todas las plataformas, en YouTube, en TikTok, todo, cualquier tipo de cosas que de pronto tenga, justo como decías, como eh, pechos que se vean femeninos, es baneado. Aunque sea una pieza de arte, aunque sea una ilustración, o sea, es como bien raro. A mí TikTok me quitó un video en el que hablo de sirenas porque en el fondo puse una imagen de una estatua de las sirenas de unas sirenas y pues no estaba censurada. Y literal fue como de que me lo quitaron porque es que tenía contenido pornográfico. Y yo, ¿cuál contenido pornográfico? Sí, no, sí me acuerdo de esa situación. A mí me banearon un fanfic de Wattpad. Yo reconozco firmemente que yo tuve la culpa, porque las políticas de Wattpad son bastante puritanas, pero me acuerdo que me lo banearon por la portada, que era justamente lo que no incumplía las normas, porque sí estaba subida de tono, pero no existía un desnudo ahí. Y no me lo banearon por el contenido, que la verdad sí era reportable, a pesar de que estaba marcado como contenido adulto. Y me dio mucha risa que me lo banearan por lo que no era reportable. Pero bueno, la excusa a todo esto siempre es alguien quiere pensar en los niños y es muy fácil caer. Yo creo que yo alguna vez caí en estos argumentos de pasada porque estaba investigando cosas al respecto y estaba leyendo a Kollontai en ese momento, que la verdad Kollontai tiene visiones bastante de su época, a pesar de que me parecen bastante más interesantes que otras visiones que he visto en el año y menos puritanas que he visto en el año 2025. Pero Kollontai hablaba del trabajo sexual y de la idea de abolirlo, pero no abolirlo como lo piensa el feminismo radical, sino abolirlo como parte de la abolición de todo el trabajo asalariado, junto a todo el resto del trabajo asalariado, ¿no? Y hablaba de estas cosas. Y estando ahí era muy fácil como caer en esta idea, en estos argumentos que te presentaban siempre desde el lado del feminismo radical. Le voy a tirar mucha caca en este momento. Lo siento mucho. Pero era muy fácil caer en este tipo de argumentos de, es que alguien quiere proteger a los niños, porque ¿quién va a decir que no? O sea, a esa pregunta, cuando te la hacen, cuando te presentan este argumento y te lo envuelven en esta pregunta, ¿quién demonios va a decir que claramente no quiere proteger a los niños, ¿no? Que no quiere proteger a las infancias, etcétera, etcétera. Y es como esta trampa, ¿no? De, si baneamos toda la pornografía del mundo y todo el arte erótico, porque no tenemos manera de distinguir, no tenemos manera de tener una definición de cada cosa, porque quien decide las definiciones va moviendo la definición hasta que abarca más y más y más cosas. Van a estar protegidos los niños porque nunca van a ver una chichi que no deberían de ver. Entonces te meten como en este argumento.
Y así empieza todo. O sea, esta situación se hizo eco desde un colectivo que estaba de, no, es que queremos proteger a los niños y a las mujeres. Y en pos de proteger a los niños o a las mujeres he visto una cantidad de barbaridades. O sea, una cantidad de barbaridades que no es nuevo, ¿no? Andrea Dworkin es una feminista muy renombrada, que escribió muchos libros, y a quien se le conocen muchas cosas, eh, que junto a otra, ay, Caroline, no sé qué, acabaron aliadas con los republicanos en Estados Unidos porque eran quienes estaban dispuestos a pasar legislación que criminalizara más ciertas partes del trabajo sexual, o lo prohibiera más o lo hiciera más difícil, ¿no? Y te lo vendían como la idea de que estaban protegiendo a las mujeres. em, Te lo vendían como la idea de que estaban protegiendo a las mujeres. Porque si no, para que pues no tuvieran que dedicarse a eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos lo que son los republicanos en Estados Unidos, entonces sabemos que claramente ellos no pensaban en proteger a las mujeres de ningún modo, porque simplemente acabaron siendo más vulnerables y nunca hubo alternativas para ellas, ¿no? O te venden la idea de que el modelo sueco abolicionista del trabajo sexual funciona, eh, porque, porque se castiga a quien accede a el producto. Dios mío, odio esta manera capitalista de pensar en esto. Eh, Te lo presentan así y se le ofrecen alternativas a las mujeres que están en esta situación. Lo que no te cuentan es que el modelo sueco y todo el modelo nórdico se sostiene sobre porcentajes brutales de deportación, que claramente no les interesa proteger a las mujeres, les interesa regresarlas a donde sea de donde hayan llegado. Se sostiene sobre porcentajes brutales de deportación en el que no protegieron a nadie. Entonces es como que muy fácil caer en estos argumentos también en respecto al Internet, porque claro, ¿quién demonios no va a querer proteger a los niños? Que es un poco lo que acaba de pasar en la Unión, en Reino Unido, perdón. Es que es un poco lo que acaba de pasar en Reino Unido, ¿no? Que les meten toda esta idea de que, claro, ahora en todas las webs donde haya contenido explícito, van a tener que verificar su identidad para ver que no son menores para poder acceder al contenido. Porque claro, queremos proteger a los niños, ¿saben? Queremos proteger a los niños y ¿quién va a estar en contra de queremos proteger a los niños, ¿no? El subreddit trans ahora requiere que verifiques tu identidad porque pues claramente las personas trans son algo not safe for... Su existencia es algo not safe for work, aparentemente. Yo no lo sabía, pero bueno, aparentemente en Reino Unido pasó eso. Pero la definición de qué es contenido explícito no está en tus manos, sino está en las manos de gobiernos que la verdad son muy conservadores, porque claramente la existencia de las personas LGTB es algo solo para mayores de edad, aparentemente. Yo no lo sabía, pero bueno, lo he visto suficientes veces en mi vida. Había una plataforma de fanfics de Harry Potter hace mucho, Potterfics, que si tu fic tenía un gay, no podías marcarlo como apto para todo público porque eso ya no era apto para niños. Aunque solo hubiera un beso y nada más. Muy real. Y a lo largo de mi vida he visto mucho eso, ¿no? Que de repente dicen, están baneando el contenido explícito. Y ves que estás baneando cosas que aparentemente te pueden parecer muy reprobables moralmente. Y dices, pero solo están baneando las cosas realmente horribles. Y sigues con tu vida. Pero resulta que no estaban baneando solo las cosas que uno considera absolutamente horribles, sino que cada vez van baneando más y más y más y más. Y la verdad es que la prohibición solo lleva a que la gente no etiquete sus contenidos, a que la gente tenga que exponerse para poder publicar sus contenidos, a que absolutamente ninguna víctima de abuso pueda hablar del tema, porque es de las cosas más propensas a caer en estas situaciones. O sea, en Live Journal cayeron comunidades enteras que se dedicaban al apoyo a víctimas de abuso sexual cuando banearon el contenido explícito. Hubo porno que por alguna razón se salvó, pero eso no. Porque es gente que tiende a etiquetar todos sus contenidos porque está hablando de cosas que pueden ser muy triggerantes.
Entonces no me gusta decir contenido, pero son cosas muy fáciles de encontrar. Entonces claramente es de las primeras cosas que cae con políticas así. Y cuando le dices eso a la gente dice, ah, claro, pero de eso sí vamos a poder seguir hablando, ¿no? No, porque tú no decides. Quienes están decidiendo claramente tienen cosas más conservadoras en qué pensar. Es un poco lo que le pasó a este colectivo que empezó el desmadre con Steam, que no es un desmadre nuevo, es un colectivo australiano, Collective Shout, de TERFas, feministas radicales, que querían banear videojuegos que presentaran o glorificaran como violencia hacia las mujeres. Y esta era su idea, y creo que en algún momento sí lo llegaron a banear el GTA de Australia, no estoy segura. Pero pues se metieron mucho con Grand Theft Auto, sobre todo. Pero como eso no les funcionó, porque Grand Theft Auto tiene un estudio enorme atrás y mucho dinero invertido, parte de su campaña pues tenía que ver con juegos más indie o cosas más fáciles de banear, ¿no? Y me acuerdo que cuando pasó todo el desmadre, obviamente la gente se les fue encima. Y no sé si ya les recuperaron su perfil de Instagram, pero las banearon de Instagram por usando las mismas políticas que ellas querían ver puestas sobre videojuegos. Porque hablaban de cosas sexuales explícitas y por eso las banearon. Y me acuerdo que vi un post de que se estaban quejando de no, es que apoyamos a las víctimas porque nos banean. Son las mismas políticas que querían ver usadas respecto a esto. Entonces, no sé. Me parece una cosa complicada hablar del tema porque mucha gente dice, sí, pero solo están baneando las cosas que moralmente me parecen muy mal. Ok, ¿y de qué nos sirve esto? Sí, o sea, dijiste muchas cosas muy, muy importantes. Pero justo estaba pensando respecto a esto que decías, ¿no? De cómo las personas que justamente etiquetan y digamos que cuidan precisamente de que personas que no quieren ver ese tipo de cosas puedan no verlo y decidir no verlo, versus cosas que sí están ahí y que no suelen ser afectadas. Pensé en dos cosas. Una, en esta cuestión, no sé, por ejemplo, en Facebook, en las que también muchas veces limita cierto tipo de contenido. Por ejemplo, incluso ya no hablando de la cuestión pues sexual, ¿no? Sino que, por ejemplo, algunas palabras que se sabe que de pronto va a limitar la visibilidad de publicaciones, Meta en general. Esta cuestión de TikTok, que es como lo del shadow ban, que le empezaron a llamar, que es que también, o sea, según si hay como algunas palabras claves, si hay algunas cosas que de pronto como que la plataforma no le parecen, que no es que estén prohibidas, pero simplemente que suelen ser justamente, en muchos casos sí, cosas relacionadas con la comunidad LGBT, pero en otros casos también cuestiones políticas. Por ejemplo, ahora que está, pues se ha visto que Meta en general bloquea contenido bueno, o sea, bloquea en el sentido en el que no le da visibilidad, no muestra cuestiones que tengan que ver con la denuncia del genocidio en Gaza, o sea, todo este tipo de cosas, que es como que no es que, o sea, no es que sea como algo, como una censura blatante, o sea, no es, blatante no existe en español. Bueno, no es que sea como evidente esta censura, pero sí está ahí. Y es como una censura silenciosa, no sabría cómo decirle, en la que es como de, no, nosotros permitimos todo, pero en realidad en este como sistema están bloqueando este tipo de cosas y están haciendo que pues no, la gente no lo pueda ver, no pueda accesar a ello. Porque además siempre se habla, ¿no? De la libertad de expresión. O sea, en Estados Unidos siempre se llena la boca de esta cuestión de que son supuestamente el país de la libertad. Es una enmienda. Ajá. No me sé todas las enmiendas, pero es una enmienda. Y es como, es pura mentira, es pura mentira. Es el ni siquiera es una enmienda, es la primera enmienda.
Y no sé, o sea, como que se me hace como bien curioso eso. Y digo Estados Unidos porque pues la mayoría de estas plataformas están en Estados Unidos o están en Canadá, pero en otros lados también, pero por lo general están en Estados Unidos y por lo tanto pues se supone que deberían regirse con las reglas de Estados Unidos. Y en teoría lo hacen, pero... Sí, yo entiendo que una plataforma va a tener que seguir la legislación del lugar en donde está alojada. Claro, y tiene sentido. Es como de, no te vas a sentar a cambiar tú las leyes a menos de que no se quieras hacer el comunismo, pero la mayoría de estas plataformas son empresas, claramente no se van a sentar a eso. Entonces entiendo, por ejemplo, que las políticas de Wattpad sean muchísimo menos permisivas porque Canadá tiene definiciones muy diferentes a las que tiene Estados Unidos de las cosas. Y creo que ese es un problema. Nadie decide, si tú buscas la diferencia entre erótica y porno, todos los países tienen peleada esa definición y nadie sabe exactamente qué es cada cosa. O muchos te dicen que tiene que ver en base a qué tan obsceno es, pero ¿cómo decides qué tan obsceno es algo? En referencia a qué código moral o al código moral de quién. Entonces, todo el mundo está peleado sobre qué significa cada cosa. Y no creo que vayamos a tener una definición clara. Y siempre empiezan por aquí y luego dicen, bueno, vamos a proteger y vamos a evitar que se pueda poner contenido extremadamente violento. Pero al poner esa política siempre impide que se pueda denunciar ese tipo de contenido. En TikTok acaba como la gente que tiene toda esta manera de pasarse, esta manera de autocensurarse el lenguaje para poder hablar de las cosas que quiere hablar, que a mí me parece una de las derrotas más grandes de la humanidad. Haber tenido que hacer eso. Güey, sí, eso está súper Me mal. niego a participar en me niego a participar en ese desmadre. Jamás me van a Yo sí oír. lo hago, o sea, a veces, pero más bien como que simplemente trato, o sea, de darle la vuelta y pensar otras palabras en vez de decir desvivir. Nunca me van a oír diciendo desvivir de una manera seria. Pero a veces sí lo he dicho o cosas así, pero no sé, es que está bien raro. A veces se me olvida y simplemente lo digo. Y a veces también me pregunto si realmente está ahí, o sea, si realmente sí pasa esto o no pasa esto. Pero siento que sí es gente, o sea, que sí es, o sea, que sí pasa, pues, o sea, que sí te censuras y dices ciertas cosas. Sí, creo que sí, pero creo que no es como la mayor parte de la gente cree que funciona. No sé cómo funciona, honestamente. He pensado mucho en ello. Yo la verdad es que me niego. Yo sé que el lenguaje es de quien lo hace, pero el hecho de haber tenido que hacer el lenguaje para sobreponerse a la censura y que exista toda esta lengua, me parece sumamente pendeja, perdón. Es como de me niego a participar en esto. Entiendo por qué la gente lo hace y no los juzgo, pero me parece sumamente inútil este tipo de compliance. No sé, o sea, el hecho es que empiezan como con esta idea de vamos a proteger de que los niños o la gente pueda ver cosas extremadamente violentas o pueda ver esto y acaba siendo como de, oh, de esta manera podemos controlar el flujo de la información e impedir que la gente vea lo que no queremos que vea. Siempre acaba ahí, las cosas siempre acaban ahí, no sé, es muy molesto. Pero en el caso de ya más metidos al fandom, siempre me frustra mucho este debate porque siempre, y una de las razones un poco por las que me alejé de la comunidad mucho de los libros y no interactúo un poco tanto con ella, es porque caen en juicios muy extraños. Mi mayor ejemplo y pelea es la gente que lee los extras de Modao. Son extras que tienen mucho contenido sexual, del cual absolutamente todo es consensuado entre los protagonistas. Pero me frustra mucho porque se apoya toda esta censura de manera muy rara. Un poco con el discurso que habla de, es que romantiza la violencia o romantiza no sé qué, o había este meme de los 4 jinetes del apocalipsis. Romantizar, fetichizar, normalizar y otro. Se me olvidó.
pero todo este discurso en el que se pide como una ficción limpia, y limpia lo digo con la acepción más fascista de la palabra, ahora que está de moda el clean look, que mucha gente le dice clean romance al romance que no tiene smooth, porque claramente uno está sucio y se debe de avergonzar si hay contenido sexual. Claramente. Esto es sarcasmo, por cierto, pero me frustra mucho la idea, y todo esto son ideas que claramente pueden venir de países como Alemania en épocas bastante específicas, como de los años 30. Güey, sí, totalmente. O sea, ahorita que dijiste esto, o sea, o sea, el que exista el término clean romance y en general que se use el clean ay, no sé, me da mucho. Y de eso ya lo hemos mencionado incluso en otros podcasts, de cómo el, al hablar, por ejemplo, de la ficción, del dark fiction o de esta cosa del dark romance, más bien, es por lo general, luego es como, en realidad ni siquiera es dark romance, simplemente son fetiches, kinks, hola, te los presento, y solamente quizás en todo caso es que no están consensuados, hablados por los dos lados, pero es como esta idea de demonizar cualquier cosa que no sea el sexo en posición misionero, estando casados y con una sábana en medio para que de paso no puedan ver sus cuerpos desnudos. Me reiría más si no fuera cierto. Ajá, y aparte es como muy, muy extraño, y o sea, y por supuesto que tiene motivos, pues, o sea, tiene una explicación dentro de pues de la coyuntura social en la que estamos, ¿no? O sea, pero como todo extremos de que este conservadurismo extremo, esta cuestión, pues sí, fascista, ¿no? De querer como limpiar todo, mono, ¿cómo se dice? Como hacerlo solo de un tono, como estas estéticas como de el beige y el minimalismo incluso, todas estas cuestiones. Y también que, pues, en caso de la literatura, justo como juzgar con cierto este tipo de cosas, pero por el otro lado, el auge ahorita como muy mercadológicamente, no sé cuál es de las dos, pero bueno, el auge mercadológico del Spice, y estoy haciendo como signos de comillas, porque aparte es como ahora ni siquiera pueden decir como contenido erótico o sexo o libros eróticos, porque también en esta idea de que esto probablemente va a ser censurado en las plataformas o lo que sea, entonces mejor decimos Spice, porque pues eso no lo va a censurar, porque igual y podríamos estar hablando de, no sé, de especias o de chile, ¿no? Entonces, no sé, esa es una cosa. Pero genuinamente ahorita hay un auge mercadotécnico de eso, porque no es que no hayan estado ya este tipo de libros antes, simplemente ahorita se ve, ¿no? Y como que además es como lo que se está como leyendo y buscando, y que además da pie justamente a que haya como esta otra parte en la que critican este tipo de textos, y que entonces es como de, no, es que están romantizando actitudes, no sé, abusivas, o están romantizando el sexo sucio. Y es como, pues es que eso ya pasaba. Y nada más el problema es que ahora se volvió mainstream. Y el problema ahora es que entonces, justamente como se volvió mainstream, la gente que pues es normie, o la gente que pues no tiene aparentemente, o la gente completamente vainilla, pues está teniendo interacción con esto, y no sé, y aparte también luego va como hablando, un poco regresando a lo que estábamos diciendo, ¿no? De esta idea de proteger a los niños y no sé qué, que luego es lo que trae justamente la censura. Es como irónico porque justamente ahorita, como está este auge, también me ha tocado ver y escuchar de muchas personas que se quejan de que pues ahorita esté tanto esta cuestión tan de moda, porque entonces sus hijas de 10, 12 años están leyendo
romantasy con spice, o sea, bueno, con smooth iba a decir, pero para decirlos con los términos, y pues entonces claramente es culpa de los gays. Aunque estos libros sean Hetero. hetero. Siempre. No, y en general la gente normie, la gente que no conoce a los Kings encontrándose con los Kings es una cosa muy específica. Porque además en el mundo normie se asume que solo hay una configuración en la que puedes vivir tus Kings y siempre es hetera y la mujer siempre está en el papel más sumiso. Lo cual es un mito, claramente. Pero como siempre se asume eso, entonces todo lo que entre dentro de los fetiches y el mundo ya más metido adentro, claramente es malo porque es violento para las mujeres. Em, en este momento estoy, mire, cada que veo un argumento pasar con ese tipo de argumento, eso fue un pleonasmo, cada que veo un argumento pasar con ese razonamiento, me quedo mirando a la cámara como si estuviera viendo The Office. Con cara de, o soy el meme ese de, People Have Kinks. Porque una es como muy heterosexualizante cómo se asume. Y claramente tiene que ver con esta idea del patriarcado, de que las mujeres son débiles, bla, 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 que sea como la cosa que más se asume sobre cómo viven muchas mujeres su sexualidad. Entonces tiene como sentido, pero aún así me quedo mirando como a la cámara, como en The Office, porque claramente esa gente nunca se le ha preocupado o simplemente sus fetiches están normalizados y nadie les dice que son violentos. Pero cuando llega a una plataforma como Blue Sky y te dice, bueno, vamos a prohibir todo el arte donde parezca que no hay consentimiento. Felicidades, el 90% de los fetiches han sido prohibidos. Porque se asocian muchos fetiches con la falta de consentimiento, aunque sean completamente consentidos. Se asocian muchas cosas con la falta de consentimiento. Y acaba de pasar, porque acaba de pasar a un artista que sigo en Patreon, que es muy común, en el que está en un cómic que tenía una escena sexual. Se lo banearon porque le dijeron, es que parece que no hay consentimiento. Sí había, pero aparentemente algo en el dibujo les dijo que no, y lo banearon. Que justo hablando de eso, precisamente en la nueva política de Blue Sky es que tiene que ser evidente el consentimiento o una madre así, y que la gente se está pedorreando porque aparte es como, o sea, una, son personajes ficticios, no pueden consentir los personajes ficticios. Dos, sí están consintiendo en mi ilustración, en lo que estoy creando, pero Hay pues una igual. artista que ya de hace mucho, yo no la conocí, es una japonesa, dibuja GL, pero sube los kinks más que, todos los kinks que te puedas imaginar. Y en la esquinita pone un chibi de sus personajes donde dice, I consented. Y es muy cagado, porque además son cosas que pasan en la realidad. Es como de no te vas a meter a la cama de la gente a averiguar qué está haciendo, por Dios. Ya sé, es como el meme de I consent, I do not consent, y es Jesús atrás, pero aquí Y es Blue Sky atrás. sí, aquí es Blue Sky y la teoría es que pues quieren meter un modelo premium y pues claro, Visa y Mastercard siempre tienen un poco el de upper hand en esta situación. Que hace poco me tocó ver hay una periodista, Ana Valens. No siempre estoy de acuerdo con ella, la encuentro a veces muy neoliberal, pero habla mucho del tema. Y le preguntaron genuinamente por qué a pesar de que muchas plataformas tenían el problema con los procesadores de pagos, las he visto de Mastercard y todos sus hijitos, cuando intentaban poner contenido explícito y la razón por la que todo el mundo acababa baneándolo, y porque eso no había pasado en Twitter, un lugar donde famosamente Elon Musk se hartó de que reportaran bots porno y simplemente decidió hacer legal el porno en Twitter. Antes de eso no estaba permitido. Antes de eso había que pasar por muchos aros para poder subir contenido explícito. Y estaba hablando de cómo Elon Musk es una mierda de persona, pero también es una mierda de persona que da mucho miedo.
porque tiene el suficiente dinero para decirle a estas plataformas muy grandes como Visa y Mastercard, jódanse. Que es un poco su sueño, o sea, él ya fue un investor en PayPal, al que quiso ponerle de nombre X hace muchos, muchos años, porque quiere un procesador de pago y ansía que Twitter también pueda procesar pagos. Entonces alguien decía de, bueno, ¿por qué Twitter sí? ¿Por qué se ha salvado? Y era algo así como de Elon Musk simplemente tiene el dinero, aquí el dinero habla, y es como de simplemente tiene el dinero necesario para pues mandarlos a fregar, ¿no? Lo que no significa que sea algo bueno. Pero ajá, esto, al final todo esto es por dinero. A nadie le interesa proteger a los niños y a nadie le interesa proteger tampoco a las mujeres. Hay dinero y la teoría es que pues Blue Sky necesita dinero y habían hablado de meter un modelo premium. No sé en qué se basa. No estaba tan caca como, no era caca como el de Twitter. Pero pues justamente está como que muy coincidente que cambien la política ahora de, tiene que ser obvio y evidente el consentimiento. Dos personas, un dibujo de dos personas cogiendo. ¿Qué más tiene que ser evidente? Entonces, no sé, sí era sí es como que muy sketchy su timing. Que al final de todo esto tiene que ver con dinero. Cuando digan, es que nos preocupamos por hacer un safe space. No, usualmente solo se preocupan por dinero. Es que nos preocupamos por proteger a los niños. Dinero. Nos preocupamos por proteger a las mujeres. Dinero. Todo esto se reduce a dinero. Alexandra Kollontai famosamente decía que no sabía cómo sería el mundo, cuál sería el futuro del trabajo sexual, que a ella le parecía que no habría necesidad de que existiera en el comunismo, porque en un mundo donde el amor y la sexualidad son libres, ¿por qué tendría que haber una transacción económica detrás de ello? Si incluso el trabajo es todo tipo de trabajo asalariado, estaría abolido. Ella decía eso, que si en un mundo donde la sexualidad son completamente libres, ¿por qué sería necesario todo esto, no? Y a mí me da mucha risa porque al final en el capitalismo todo esto tiene que ver con dinero y el hecho de que las personas quieren hacer dinero porque pues todo el mundo tiene la pasión de comer 3 veces al día y de que las empresas grandotas donde se alojan todas estas cosas quieren hacer dinero y de que hay gente dictando quién y sobre qué sí se puede hacer dinero y sobre qué no. Y además que hay intereses muy grandes metidos sobre quién sí puede lucrar con la sexualidad de otros y por qué. Uy, sí, es que ese es otro debate muy, muy intenso. Y debate, en realidad, no debate, o sea, lo quieren hacer un debate, pero debería ser como muy straightforward, honestamente. Pero sí. Sí, debería ser mucho más straightforward, porque aquí nadie se está metiendo con las grandes industrias del porno y nadie se está metiendo con los grandes estudios, donde si sigues el dinero, hombres y mujeres que se dedican a esto no reciben ni medio centavo de lo que está recibiendo gente que está arriba. Entonces, y nadie se está metiendo con eso. Son invisibles en todo este supuesto debate. Sí, efectivamente. Y esos sí son lugares como muy llenos de cosas muy sketchy además. Ajá, eso es lo que deberían de realmente eliminar. O sea, por ejemplo, en Facebook, que se sabe que existen grupos y cosas así, en los que dentro de estos grupos, dentro de Facebook, distribuyen material pornográfico pues, sin autorización y muchas veces incluso de niños. Y ahí están, y la gente las reporta, pero pues ahí están, no pasa nada. Sí. Pero que no sé, persona random X a subir una fotito en la que, se le alcanza a ver un poquito el pezón, porque, no, te vamos a cerrar la cuenta. No subas, como tú dijiste, una estatua de una sirena. Exacto. Pero los grupos enteros donde se distribuye material sin consentimiento, eso está bien. Todo eso está bien.
A mí me molesta mucho porque yo veo muy claramente la doble cara de todas las empresas. Y me molesta mucho porque le dices a la gente, quiero imprimir esto y la gente te ve como si estuvieras histérico y te dice, ah, pero que no es bueno, quieren proteger a alguien, ¿no? Y yo, no. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que podemos dejar el tema hasta aquí, a menos que quieras como comentar algo más, porque en realidad podríamos pasar horas hablando de esto y peleándonos con el Podría sistema. pasarme horas hablando de esto y hablando de dinero porque me obsesiona mucho hablar de dinero porque todo tiene que ver con dinero. Y claramente todo este tema tiene que ver con ello. Pero la verdad es que a estas alturas creo que cualquier cosa que sea ficticia, em, así me parezca muy moralmente reprobable, muchas cosas que me parecen moralmente muy reprobables a veces. No le, en general, es más fácil que no le haga daño a nadie. Y nos estamos rasgando las vestiduras por esto, cuando hay cosas mucho más urgentes e importantes sobre el tema que atender, que sí le están haciendo daño a gente. Pero como que cualquier cosa ficticia es más, no sé, se me hace más fácil racionalizarlo, porque además creo que todos somos personas que podemos distinguir qué es una fantasía y qué no, y en general, creo que cada quien se puede preguntar por qué tiene las fantasías que tiene y racionalizarlas al respecto. Sí, o sea, además también la ficción pues es campo de exploración y justamente al ser ficción pues permite que sea contenido y que pues no dañas a nadie, o sea, ya hemos hablado también de eso, Hemos hablado de esto en el podcast también. pero sí. Entonces, ajá, y me parece que perder el tiempo y rasgarse las vestiduras con esto no tiene tanto sentido. Para mí el ejemplo de que los sistemas de etiquetado funcionan es AO3, porque funciona. Y AO3 partió de la política muy simple y sencilla, en la que todo lo que sea legal en Estados Unidos está permitido. Ujú. Y demuestra que los sistemas de etiquetado funcionan. Simple y Ujú. sencillo. Y para mí eso como que demuestra que funciona, ¿no? No me voy a meter a qué será o qué cosas crearemos en un mundo que no tenga este sistema económico, porque ese ya es otro debate y también es un debate al que se han metido muchos comunistas, porque está lleno de hipotéticos. Pero, ajá, como que, no sé, me resulta muy frustrante tener que estar defendiendo esto, porque en mi vida me interesa... en mi vida no me interesaba esto, pero me obsesiona porque lo veo y es como un tema de dinero que te venden envuelto en un paquete muy bonito que se llama ¿Pero alguien quiere pensar en los niños? Y es un Ujú. tema económico. Yep. Pero sí, ahí lo podemos dejar por ahora. Muy bien. Bueno, pues ahí cuéntenos ustedes qué piensan respecto a este tema tan, tan preocupante. Y si tienen una opinión, no me arroben, por favor. Y si tienen una opinión al respecto, no me arroben, por favor. No es un Sí, tema no, que me gusta arroben el discutir. podcast o escríbanlo directamente en las plataformas donde están escuchando. Por lo general tienen abierta una opción de comentarios, entonces ahí pueden comentar sus opiniones. Sí. Y, y bueno, y ahora sí pasamos a las secciones finales, que es la pregunta de nuestros escuchas. Y tenemos una pregunta de nuevo de Zero Monster que te queremos mucho. Gracias, Diana, por por hacernos preguntitas y bueno, antes de hacer la pregunta, les recuerdo que pueden hacernos preguntas que podemos contestar en esta sección. Pueden ser relacionadas con el fandom o pueden ser relacionadas con alguna cosa random que quieran saber de nosotros. Y bueno, ahora sí, la pregunta de Zero Monster es, ¿qué manga muy famoso nunca has leído? One Piece. No es cierto, tengo muchos. Nunca he leído One Piece, tampoco he leído nunca Hunter x Hunter, tampoco he leído Demon Slayer, tampoco he leído Naruto, tampoco he leído Bleach, tampoco he leído
Haikyuu, para desgracia de Raquel. He leído un tomo, I'm so sorry, prometo que algún día sí lo leeré. Ese sí prometo leerlo. Listo, contesté con varios. Sí, la verdad es que también yo muchos mangas famosos no he leído. De hecho, también One Piece no he leído, no lo he leído. Demon Slayer no lo he leído. Hunter x Hunter no lo he leído. Naruto tampoco lo he leído. Haikyuu sí lo he leído, aunque no completo, me falta. Del shoujo también me faltan varios que no he leído así muy, muy famosos. No he leído Sailor Moon ahora que me acuerdo, pero sí vi el anime. De todos los que mencioné, nunca he visto nada más que unos cuantos capítulos de Demon Slayer. Pero sí, hay muchas historias que no hemos leído en realidad. Es que hay tantas cosas que leer y tan poco tiempo, pero bueno. Y bueno, no sé si tengas alguna obsesión del momento reciente. Little Mushroom cuenta. Estoy muy obsesionada. Ah, yo también. Me gustó muchísimo y sigo pensando que Anche es Jesucristo. Ya verás por qué. Pero la verdad es que me gustó mucho. Como historia de ciencia ficción, creo que es a lo que aspiro que podría ser todo esto que llaman el climate fiction. Yo odio los subgéneros de los subgéneros ultra específicos de los géneros, de estos tipos de géneros, y jamás me van a oír usando esta definición otra vez. Pero es lo que creo que puede ser a lo que sea que le llamen el climate fiction. Pero como historia de ciencia ficción, me gustó mucho. Me parece que plantea muchas cosas sobre la humanidad muy interesantes y muy relevantes al día de hoy. Y que además es una historia muy bonita. Los protagonistas me gustan muchísimo. Anche es muy lindo y Lu Feng es... eh, la verdad es que la brújula moral de Lu Feng es muy interesante. Y porque hace las cosas es muy fascinante. Y creo que sí es como una cosa muy fresca cuando lo que estás acostumbrado a leer de ciencia ficción es gringo y la mayor parte de la ciencia ficción tiene valores muy, ¿cómo decirlo? Individualistas. Me lo comparé un poco con... Me recordó mucho a partes de este libro que se llama Paisaje con mano invisible de M.T. Anderson y otro libro de M.T. Anderson, Gravedad Artificial. Pero M.T. Anderson no sé si es un anarquista o un comunista. Entonces es el único gringo que me ha gustado mucho cuando escribe cuando escribe de este tipo de ciencia ficción que tiene que ver mucho con tecnología muy, muy avanzada. Otra que me gusta es Úrsula K. Le Guin, que pues era muy famosamente muy anarquista. Entonces, ajá, me recordó mucho a cosas que plantea M.T. Anderson sobre las relaciones humanas en mundos post-apocalípticos. No sé, me gustó mucho. Me obsesiona mucho Little Mushroom. Me gustaría que fuera un poco más conocido. Pero ajá, como Danmei, pues la verdad es que encuentro que el Danmei que no, ahorita en este momento particular de la historia, encuentro que en el mundo occidental, el Danmei que no es Xianxia lo tiene un poquitito más complicado en ciertas, porque pues el Xianxia es como lo primero que se hizo ultra famoso. Entonces, pues ajá, estoy muy obsesionada con Little Mushroom. Yo también. Yo todavía no lo he terminado. Y pues, ¿quién me está moviendo? Yo todavía no lo he terminado. Es el invitado del podcast. Siempre. Yo todavía no lo he terminado, pero me está gustando mucho también. Me parece muy precioso. Y llevo o sea, apenas voy a la mitad del primer libro de 2. Entonces, obviamente me falta todavía mucho. Pero siento que ya llegué a un punto en el que puedo ver eso que mencionas. O sea, no lo de Anche siendo Jesucristo aún, pero tengo teorías. Y lo de la brújula moral de Lu Feng, que aparte, ay, me gusta mucho la dinámica que tienen. Pero sí, yo creo que también sería esa la mía. Sí, muy, muy, muy obsesionada. Lean Little Mushroom. No por nada esa cosa ganó un premio. Que sí es cierto que China tiende a premiar más a la ficción que a la fantasía. Esto tiene una explicación política y real en el que el comunismo, en el que dentro del comunismo era y es mucho más aceptada la ciencia ficción que la fantasía. Pero esto no es culpa en general de los géneros ni de quien
describe. La fantasía china también suele ser bastante comunista y crítica de cosas que pasan en China. Pero es porque, pues, hay muchos, ¿cómo decirlo? Nazis metidos en el mundo de fantasía que se quejan mucho de que por alguna razón los elfos, no sé, su imagen nórdica de los elfos. Y como esto pasó hace mucho, históricamente hubo como ese rift. Es algo muy frustrante. Pero bueno, este libro ganó un premio de literatura en China. Es súper, súper chido. Recomiendo. Y ya lo van a traer en español. Bueno, lo van a hacer los españoles, pero bueno. Sí, aquí ven ese meme de que no hay guerra en Ba Sing Se. Bueno, aquí no existe handmade de norma editorial. Uh-huh. No autorizó. Pero bueno, sí, eso es todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nos escucharán el próximo mes, que no puedo creer que sí lo estamos logrando. Tenemos un episodio por mes este año. Que siga la racha. Sí, no, le hemos echado muchas ganas a pensar temas con 5 horas de antelación como hoy. También, pero oye, estuvo muy interesante. Estuvo interesante. Eso sí, si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, sugiéranlo. No prometemos que tengamos una hora, que tengamos tiempo, o sea, que llenemos tiempo para hablar de ello ahorita mismo, pero quizá en el futuro sí, quién sabe. Pero si quieren que toquemos algún tema, siempre pueden sugerirlo, por favor. Sí, por favor. Para saber qué quieren escuchar. Les podemos contar muchas cosas. Así es. Y pues bueno, nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos, Somos Unicornios. A nosotras nos encuentras en nuestras redes sociales. @neapugline y @hitsugi. También pueden seguir al podcast en Twitter como @notunicornspod y en Blue Sky como nosomosunicornios.bluesky.social, donde pueden comentarnos sobre el podcast, sugerir temas o enviarnos sus preguntas. Hasta la próxima.